El problema es que después de que habló Axel es muy difícil hablar y tratar de esbozar alguna cuestión porque ha hablado de muchas cosas, prácticamente todas de las cuestiones jurídicas, económicas, políticas y culturales que son las que nos convocan hoy a esta jornada que organiza la Procuración del Tesoro de la Nación, y agradezco a la doctora Bona y agradezco la presencia de tantos panelistas que le dan, y el público presente, que le dan una jerarquía particular al día de hoy. Y bueno, como se dice del 2003, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Esto también de pasar del campo teórico al político es extremadamente enriquecedor, y a mí lo que me tocó es la cuestión parlamentaria, que consiste básicamente en hablar. Luego votamos y tratamos de ganarle a la oposición. Eso sucede a veces no, como fue con la 125, pero sí quisiera, para empezar a hablar de política, que trataré de entretenerlos un rato con esto, que el método K de hacer política consistió en que los problemas económicos y sociales tienen soluciones políticas, se los lleva al campo de la política, contrariamente a la barbarie liberal que frente a los problemas económicos y sociales llevan soluciones técnicas. Cuando el ministro habla de los 4 puntos del programa liberal, el ajuste monetario, el ajuste fiscal, la apertura y el endeudamiento, nos situamos frente a una respuesta técnica a problemas económicos y sociales. Entonces, tiene la característica de la atemporalidad, tiene la característica de parecer inocente, inodoro, incoloro e insípido, cuando en realidad es un sistema de poder. Y es un sistema de poder muy claro que se estructura. No hay que preocuparse, nosotros también estructuramos poder, construimos poder, como construimos el quórum para votar las leyes, cómo se redactan las leyes que son mandadas por el Ejecutivo. Y la oposición nos critica, esas leyes las manda el Poder Ejecutivo. Claro, en las democracias normalmente constituidas, es el Poder Ejecutivo el que manda las leyes. No somos librepensadores que nos sentamos ahí 275 personas en un recinto a decir, a ver qué ley podremos votar hoy, sino que efectivamente es la corporización de un proyecto político, como el presupuesto que votamos año a año es la cuantificación de ese proyecto político, es cuantificar un deseo, por más poco sexy que pueda sonar, es la parte en la cual nosotros tenemos que decir lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y cuánto nos va a costar. Por lo contrario, es una irresponsabilidad. Y desde el 2003 podemos ser muchas cosas, pero ciertamente irresponsables no somos. La cuestión, me parece importante, de considerar los problemas económicos y sociales bajo un ángulo político, no saca de lado la parte instrumental o la parte técnica, pero simplemente la pone en el lugar que tiene que ocuparla. Es ahí donde se da el espacio de la política, de esa discusión acerca del bien común, porque todos tenemos ideas distintas acerca de lo que es el bien común. Por ejemplo, el cambio. ¿No vieron, retomando esa idea de Axel de los globos en vez de las ideas? Bueno, si es así, basta pincharlos y se desinflan, cosa que haremos en esta campaña. El cambio, fíjense, ¿quién puede estar en contra del cambio? ¿No? Porque así se llama el frente de Mauricio Macri, ¿no? Cambio, cambiemos, tengo cambio, cambio justo, cambio. Es un arbolito que revela que es de madera. Y en ese sentido, gracias. En ese sentido, si nosotros vamos a la cuestión del cambio, claro, todo no le da una connotación positiva a la idea de cambio porque cree que el cambio va a ser bueno para uno, ¿no? Pero la idea de cambio evidentemente difiere, como decía, según la idea que uno tenga del bien común y sobre todo difiere según la persona a la cual uno se le pregunta. Si uno le pregunta a cierto empresariado, digamos del Círculo Rojo, ¿qué posición tiene frente al cambio? Respondería inmediatamente $1, 20 pesos, lo cual significaría un enriquecimiento inmediato y descomunal. Cuando se le aclarara que la consulta no se refería a la cotización de monedas, sino a la orientación de la política económica, sino ahí diría también que está a favor de cambios sustanciales, suprimir las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué se dijo el otro día? Alguien, no sé si era del Frente Renovador. El Frente Renovador era algo que existía hace unas semanas en Argentina.
O que el Banco Central le diera todos los dólares que quisiera para ir a Miami a comprar baratijas, los departamentos, o generar una desocupación que discipline la fuerza de trabajo. Eso sería el cambio, ¿no? Una devaluación que multiplique su fortuna y aplaste a los salarios reales. Eso sería el cambio, ¿no? Es bueno el cambio, mire qué lindo cambio. A su vez, los trabajadores, indudablemente, se van a oponer a ese cambio, ¿no? Porque van a perder todas las conquistas que obtuvieron, pero estarían a favor los trabajadores, como Caló, o como los demás gremios que están en la economía real, para que siga el cambio que empezó en el 2003 y que aumente el empleo y los salarios, disminuya el trabajo no registrado o se institucionalicen conquistas anteriores. Volvemos al método. El método K, problema económico-social, se lo lleva a lo político. Se reconocen cuál es la relación de fuerzas realmente existente. Se ve cuál es el margen de maniobra que uno tiene también para no venderse espejitos de colores ni globos amarillos a uno mismo, y se tiene en cuenta el objetivo a alcanzar. Y se actúa. No es una cuestión que quede únicamente en el plano de la estética, como cierta oposición que se denomina de izquierda en el Parlamento, que prácticamente para ellos tendríamos que sacar una ley que mande la abolición de la muerte y declare la felicidad obligatoria. Bueno, no, esas son construcciones, y ojalá pudiéramos sacar leyes así, pero serían de imposible cumplimiento y somos responsables. Y cuando tenemos un problema económico, un problema social, vemos las relaciones de poder que lo constituyen, que lo entraman, vemos cuáles son los actores, los reales, los efectivos, vemos qué margen de maniobra tenemos, y ahí es cuando se actúa. Y después se institucionaliza la solución que se encuentra. Se le da una institución, se le da eso termina en una ley, termina en recuperar un derecho o en la creación de un nuevo derecho, o en todos los casos se crea una institución. Volvemos a Axel. Fue a gobernar según las pautas que le da la presidenta, discúlpenlo, si no, era para escucharlo horas y horas, ¿no? Nada. Parecía la plaza del 25 de mayo, de algún modo, ¿no? La plaza de la semana esa, que había 800.000 personas, estábamos todos escuchando a la presidenta. Yo no sé quién podrá hacerlo de los demás candidatos, tener esa posibilidad que la presidenta tiene de concitar la atención como la concitó Axel con nosotros y contarnos la política económica mientras está sucediendo. Y eso es algo que creo que somos privilegiados y dan más ganas de seguir militando por este proyecto desde el lugar que nos toque, pero sabiendo que somos parte de un todo y que tenemos la suerte de tener una conductora. Entonces yo me había quedado en la parte de la institucionalización. Y volviendo a Axel, cuando dice que aparentemente nosotros somos conflictivos o que provocamos muchas discusiones, en realidad Keynes tiene en los ensayos sobre la persuasión, pobre Keynes, él decía que le había ido mejor en la persuasión que en el convencimiento, porque él hablaba de que se venía la crisis del 30 y nadie le prestaba atención. Decía Keynes que había que considerar que esos artículos, que los publica tiempo después, había que considerar que esos artículos podían parecer un poco agresivos, pero que en realidad él los juzgaba bastante moderados y bastante razonables, y que si en realidad parecían agresivos y polémicos, era que el peso de los prejuicios existentes era muy difícil de vencer. Y me parece que nosotros desde el 2003 nos enfrentamos con eso. Nos dicen que somos los conflictivos, cuando en realidad me parece que somos bastante moderados y bastante razonables, y que es el peso de los prejuicios que tenemos que vencer lo que nos hace alguna vez que seamos apasionados. Pero no importa, eso saca lo mejor de todos nosotros. Y si no, pensemos en la vida personal de cada uno. Jamás se enamoraría tranquilamente. Uno, al contrario, se juega todo en esa cuestión. De lo mismo en política. Si uno no se juega todo, estará especulando, y los especuladores de ninguna índole tienen lugar, creo, en nuestro proyecto. Por eso tenemos que analizar esa idea de cambio que se nos presenta como una cuestión marketinera, como una cuestión una panacea, una piedra filosofal, para retomar palabras del orador preopinante, y que en realidad no significan nada. Significan todo y a la vez no significan nada. Cambios. Bueno, evidentemente, es lógico que la derecha liberal argentina quiera cambios, y esos cambios son volver al endeudamiento. Dígame, moderador, ¿cuánto tiempo? Ahí está el tiempo. Estamos como en la cámara. Bueno, perfecto. Gracias, señor presidente. Entonces,
El cambio que hubo en la Argentina fue el cambio de la Argentina agropecuaria, de la Argentina del Centenario, que no por nuestras razones ni por nuestras causas, con la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial, se desengancha de ese sistema centro-periferia y empezamos con esta cuestión de industrializarnos. Esa industrialización trae nuevos actores sociales, los trabajadores, los empresarios, y no por casualidad, o sí, quizás sí, un signo de los dioses, 1945 es el año en el cual el producto industrial supera, la contribución de la industria al producto supera la industrial al agropecuario. Es decir, que por primera vez en ese año, en 1945, lo que tenemos es que la industria empieza a aportar más a la riqueza nacional que la agricultura. Eso es un cambio. Ahora, ese cambio se da a lo largo de mucho tiempo, de muchos lustros, no es un cambio brusco. Y esa Argentina que trató de ser industrial, industrialista, industriosa, que conoció sus momentos de gloria y sus momentos más melancólicos, esa cuestión de también una determinada evolución industrial y una pelea política muy importante. Nosotros que somos los violentos y los polémicos son siempre los que nos sacan a patadas en los golpes de Estado, en cambio los buenos, los civilizados son los que bombardean, torturan, desaparecen. Bueno, vaya usted a saber lo que quieren decir con la palabra cambio. Ese cambio, en todo caso, el cambio abrupto, el cambio de la Argentina industrial por lo que se llama la valorización financiera, se da a partir de 1976, o si queremos del 75, con el Rodrigazo, el 77, el discurso de Martínez Dios, que fue el 1 de abril, ¿no? El del 77, ahí se destruye esa Argentina industrial, se la asesina, se la hace desaparecer, y pasamos de nuevo y ahí hay un cambio, efectivamente, con lo cual uno puede decir que la idea de cambio puede ser buena o mala según a quien le toque, y decir es bueno el cambio es un poco vacío, es esa cuestión que tienen para no decir lo que realmente piensan. Es una cuestión simplemente de fachada o de campaña electoral que por último termina tomando a los electores por tontos. Nosotros, frente a esa cuestión, frente a ese vacío conceptual, le tenemos que poner mucha entraña política. Le tenemos que dar, para el debate que tenemos este año, saber quién dice qué cosas. Ahora nadie se tira contra la asignación, pero de repente aparece alguno que otro por ahí diciendo que en realidad no solo las chicas se embarazan para tener plata, lo cual presupone que la chica es un cálculo costo-beneficio, ¿no? De saber cuánto tiempo le costaría el tema del embarazo hasta que... porque ahora está también el tema de la asignación por embarazada. El populismo subvenciona de todo. Entonces, ahí lo que hay es el cálculo económico, perfecto, porque todos somos seres racionales y tal cosa y tal otra, y entonces calcula el costo-beneficio, el tiempo que puede tardar, cuándo va a cobrar, y ahí calcula la cantidad de hijos, ¿no? Entonces, eso realmente es no entender nada. La otra cosa interesante que también dijo otra persona, que todo se va por la canaleta del juego y de la droga, ¿no? Entonces, muy complejo volver de ese lugar, muy complejo volver a ser creíble. Y me parece que nosotros desde la militancia, desde el lugar donde estemos, lo repito, tenemos que ir desenmascarando, tenemos que ir pinchando esos globos amarillos. De lo contrario, instalan un sentido común. Si nosotros consideramos lo que fue, por ejemplo, como instrumento de dominación, puesto que acá hablamos de soberanía, la suprema potestad de Estado, la evolución del endeudamiento externo, puesto que en la presentación generosa que hizo el moderador no sabía si leía mi currículum o mi prontuario en algún momento, se creó esta comisión de control y seguimiento de la deuda externa. Con la ley de pago soberano, en su artículo 2, especifica que se crea esta comisión, mitad senadores, mitad diputados. Tenemos la mayoría, por supuesto, para que funcionen las comisiones, así debe ser. Los parlamentos donde gobiernan un partido distinto que el partido de gobierno es la situación ideal para los especuladores de toda la haya, puesto que ahí se traba la cuestión política, que es la que resuelve, como decíamos, los problemas económicos y sociales. Esta comisión, tiene básicamente tres objetivos. El primero es investigar el origen
y desarrollo de la deuda externa desde el 24 de marzo de 1976. Imagínense, con todas las negociaciones, renegociaciones, canjes, megacanjes, las comisiones que se pagaron, las tasas, y reelevar si las encuentra irregularidades. Que quede claro también, no es una comisión que vaya a decir tal parte de la deuda resultó ilegal o resultó de esta manera o de otra, puesto que, como dice la Presidenta de la Nación, fueron los gobiernos constitucionales inmediatamente posteriores a la dictadura los que deberían haber actuado, tanto en el caso de la deuda general como en el caso de la deuda con el Club de París. Lo que no exime de estudiar las responsabilidades de las personas que sí tomaron las decisiones en ese momento. Responsabilidades, pero no soy abogado, pero algo me parece saber que pueden ser tanto de orden civil como de orden penal. Así que, por lo menos, esas cuestiones se podrá avanzar. El segundo punto es hacer el seguimiento de todo lo que son los pagos de la deuda y las negociaciones. Y el tercer punto es la cuestión de los fondos buitres y del accionar de los fondos buitres en la Argentina. Y ahí sí la palabra ilegal está en la primera línea de ese párrafo, en el cual nosotros tenemos que ver el accionar de los fondos buitres, el accionar de los fondos buitres contra la Argentina y las consecuencias que ello trae. Porque por último, lo decía el ministro recién, sin duda lo dijo mucho mejor de lo que yo podré decirlo, si nosotros vemos el endeudamiento externo, vamos a ver que cuando la Argentina se desendeuda, crece. Cuando la Argentina se endeuda, le va mal. Con Perón teníamos 0%, llegamos a la cero deuda, en la primera década ganada, si se quiere, y después la deuda crece hasta 7.500 millones en 1975. Ahí había una paridad prácticamente 50-50, el famoso 50-50 de distribución del ingreso. Luego salta de 7.500 a 43.000 millones al regreso de la democracia en 1983. Ahí ya tenemos mucho para ver, porque más o menos el 44%, según un informe del Banco Mundial de la época, fue evasión de capitales. Luego un 30 y tantos por ciento fue pago de intereses, porque la tasa de interés que era baja primero en Estados Unidos, después salta en la época de Volcker, fue eso creo, y el resto fue compra de armas, ¿no? Entonces, bueno, claro, estaban los militares, podían servir tranquilos, y hicieron, parece, un poco de shopping. Y entonces esa parte nosotros la vamos a estudiar y vamos a trabajar, en particular las sucesivas nacionalizaciones de la deuda privada. De 43.000 a 59.000 millones en 1991, la deuda crece de modo vegetativo durante el gobierno de Alfonsín, es decir, se toma deuda para pagar deuda. Y siempre ya empieza la cuestión de las condicionalidades, que también mencionó el ministro. Y del 91 al 2001 ya saltamos a 190.000, a 160.000 millones, 165.000 millones de deuda externa, puesto que toda esa deuda que se tomó fue el combustible que hizo funcionar la convertibilidad. Recordemos lo que era la convertibilidad, además del paquete mencionado por Axel. Era un dólar barato, eran tasas de interés primero bajas, después altas, era libre flujo de capitales, era importación masiva, pero sobre todo era un sistema que si la Argentina crecía, había un problema del lado comercial por la avalancha importadora. Y si la Argentina no crecía, había un problema por el lado de las cuentas públicas porque había déficit. Entonces, en ambos casos, que a la Argentina le fuera bien o le fuera mal con la convertibilidad, había un agujero que tapar. Ese agujero se tapó con endeudamiento. Entonces se tomaba deuda para tapar los agujeros que hacía funcionar la convertibilidad. Y si bien es una cuestión que fue deuda tomada por un gobierno constitucional, hay que examinar por qué se tomaron esas decisiones económicas, sabiendo, como además se podía saber perfectamente en la época, que los resultados iban a ser catastróficos de todos modos. O las comisiones cuando se hizo la negociación del Brady. Pobre Axel, o no, pobre no. Qué suerte que tiene, qué suerte que tengamos un ministro así, que a todos esos ministros de esa época les regalaban comisiones y a Axel le regalan libros. ¿No es magnífico eso? Entonces, en esa cuestión también vamos a tener que estudiar todo lo que fue el megacanje, que fue el estertor de la convertibilidad, y también la caída de la convertibilidad, que nos cuesta otros 49.000 millones. Y es a partir de ahí que viene la renegociación de Néstor. A partir de ahí que viene el incumplimiento, a partir de ahí viene la renegociación, que a mi juicio es una parte, un todo coherente con lo que es nuestra política.
Recuerden que Néstor cuando llega saca la Corte Suprema, saca la cúpula de las Fuerzas Armadas, inmediatamente empieza la política de derechos humanos y empieza la negociación de la deuda. Es decir, la política económica, la política de derechos humanos, la política social son un todo. Me parece que nosotros tenemos que hacer más esfuerzos en la comunicación de esa coherencia interna de la cual gozamos y que explica en gran parte los resultados electorales que tenemos. Porque no nos votan porque somos lindos únicamente, sino que porque la construcción de poder que se ejerce en base a esa coherencia en cada ámbito, en la que se deja todo y vaya si se dejó todo, hace que nosotros podamos ser creíbles frente a la sociedad. Que a veces nos hayamos equivocado es cierto, a veces hayamos perdido las elecciones también es cierto, pero volvemos a corregir el rumbo, volvemos a merecer la confianza de la sociedad, que es lo que necesitamos el 25 de octubre de este año. No se olviden de ir a votar, no se olviden de votar bien. Piensen qué cambio les conviene. Si el cambio de 1916 cuando asume Irigoyen o el cambio de 1930 cuando cae, si el cambio de 1946 cuando Perón gana las elecciones o el cambio del 55 cuando cae, si el cambio de la vuelta del general en el 73 o el cambio de 1976, si los cambios sucesivos en democracia y el último, el más importante, el cambio de 2003, hay cambios para avanzar, hay cambios para retroceder. Lo que tenemos enfrente está bastante claro. Tenemos enfrente, producto de este endeudamiento externo que obró tanto en dictadura como en democracia, como un instrumento para que se sigan las mismas políticas económicas, vía lo que se dijo y se explicó también, las condicionalidades. Si no me das plata, si no haces lo que yo digo, pues no tendrás dinero, y así funcionó ese sistema. La política quedaba para atrás, la política quedaba fuera de tiro de voto y la economía quedaba secuestrada en manos de la misma secta. Axiomas teóricos que no se analizaban, supuestos sociales que no se hacían explícitos. El rol del político era hacer que el técnico económico tuviese todo lo que necesitaba. Y si no funcionaba, era que la receta no había sido aplicada bastante. La ventaja o desventaja que tenemos en la Argentina es que acá se hizo tabula rasa con todo lo que había antes y somos la demostración por el absurdo que esas cosas no funcionan. Esos apóstoles de la eficiencia que apuestan por cosas que no funcionan, también somos el país de la paradoja en algún momento. Esa renegociación de Néstor fue exitosa, 5 minutos, es más de lo que tengo en el Parlamento. Esa renegociación de Néstor fue exitosa, funcionó para el 93% de las personas que se adhirieron a los canjes, el 93% de los acreedores. Pero queda un 7% afuera y de ese 7%, una porción bastante ínfima, es la que compra deuda argentina a precio de remate y litiga por el valor nominal. Son los fondos buitre. Y acá, en los minutos que me quedan, quisiera desarrollar, porque me parece que es una amenaza a la soberanía, la cuestión de la santa alianza entre los fondos buitres, las guaridas fiscales, las calificadoras de riesgo, los jueces complacientes y algunos sectores de la política argentina. Ah, maravilloso Japón, que con todas las guerras civiles que tuvo a lo largo de su historia, ninguna facción, incluso a punto de ser exterminada, pactó jamás con el extranjero. Bueno, acá, por el contrario, desde la vuelta de obligado, los salvajes unitarios siempre se suben a los barcos del bloqueo. Pero como los argentinos no somos empanadas que se puedan comer así de un mordiscón nada más, como dijo alguien, lo que nosotros tenemos que considerar es que esta pelea con los fondos buitres es una pelea de índole mundial. Es una pelea de índole mundial en la cual la Argentina hace punta. Hace punta porque somos los que denunciamos esa situación, los que creamos en Naciones Unidas las instancias correspondientes. Fíjense de nuevo el método K. Un problema, ¿cuál sería la solución técnica? Paguémosles. No, vamos a la pelea política. Después vendrá la instrumentación técnica, pero hay que institucionalizar. Por lo tanto, vamos a los lugares donde hay que ir, vamos a Naciones Unidas, vamos a los foros internacionales, tratando de demostrar que esto no es únicamente una cuestión de especulador financiero, con el cual después nos podemos comer un rico asado, al cual tendremos que invitar nosotros, sin duda, sino que es una construcción de poder. Y que los fondos buitres, para poder cobrar su dinero, necesitan un cambio de gobierno en la Argentina. Ahora, si están sentados, sí están sentados, qué suerte. Por si no les voy a pedir que se sienten.
Sesiones ordinarias 2015, orden del día número 2024, impreso el día 9 de junio de 2015. Sesión de ayer. Aprobación del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Soy miembro de esta comisión. Es la que aprueba el presupuesto. El presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo, Jefatura de Gabinete lo manda el Parlamento tiene que aprobar acorde con las políticas, las líneas del Gobierno y el plan de inversiones, y luego la Comisión Mixta Revisora de Cuentas hace la discusión postpresupuestaria, es decir, que tiene que aprobar o desechar las cuentas del Estado. Este es el dictamen de la minoría, del radicalismo. Nosotros, bueno, hicimos otro dictamen, mucho más lindo, mejor redactado, y que además ganó. Pero ¿cuál no fue la sorpresa? Yo pensé que iba a ser palabras, 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 como nos tenían acostumbrados, pero ¿cuál no fue la sorpresa de ver en la página 54, página 53 del dictamen, este párrafo? Permiso para leer. Por otro lado, en el momento, 2 minutos, rápido. Por otro lado, en el momento de la presentación de este informe y con el fallo adverso de por medio en el conflicto con los holdouts, la Argentina se encuentra en la necesidad de cerrar el capítulo de reestructuración de la deuda comenzada en el año 2005, es decir, más de 10 años atrás, con un resultado negativo no previsionado hasta el presente, ignorando en la cuenta de inversión el monto que se está generando con la deuda impaga, información de particular importancia para la aprobación o rechazo de esta cuenta. Rápidamente resumiendo, aprueban o no la cuenta de inversión del Estado 2011 si se provisiona el pago a los holdouts. ¿Cómo? ¿El dictamen de minoría es votar el pago a los fondos buitres? Bueno, es así como nosotros en el Parlamento, en el marco de la política que dicta la Presidenta de la Nación, con los funcionarios, con la calidad de funcionarios que tenemos y que han podido ver, en el bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, las cosas se nos hacen bastante fáciles, sobre todo cuando se labura, cuando se lee el dictamen de la oposición y cuando se ve que no lo querían aprobar las cuentas del Estado del 2011, año que no tuvimos presupuesto, recuérdenlo, lo cual fue anticonstitucional, y nos pedían que provisionemos en el presupuesto el pago a los holdouts. El pago a los fondos buitres. Por supuesto que lo vamos a previsionar en tanto y en cuanto los holdouts dejen de ser holdouts y se avengan a las condiciones de la renegociación, que es igual para todos los que quieran ingresar. Y es acorde a derecho y no hay absolutamente ningún problema. Luego, que un dictamen de la oposición, me da no sé qué decir de los radicales, porque realmente el Congreso de Gualeguaychú fue un poco, la convención de Gualeguaychú no fue su mejor momento. Me quedo con el programa de Avellaneda. Pero el tema de ver eso escrito, hay que provisionar el pago a los holdouts, es decir, a los buitres, porque los buitres están entre los holdouts, y que si no funciona y no nos van a aprobar esa cuenta, y bueno, al menos la crisis tiene eso de bueno, que las máscaras caen, cada cual sabe que se defiende, y ahí sí, el que escribió esto se sacó la mordaza que hablaba Axel, se desató y escribió, hay que pagarles, no con nuestro presupuesto. Tiempo cumplido, muchas gracias.